y ahora es parte también de este diálogo abierto convocar a las personas y a los expertos de las regiones del país. Y ahora vamos a hacer eso justamente, nos vamos a conectar con Susana Magallanes, que es coordinadora del programa, una iniciativa muy relevante que se llama Decidamos Ya. Ella está desde Iquitos, vía Zoom. Bienvenida, Susana, buenas noches, ¿cómo estás por allá? Susan, perdón. Estamos con un poquito de lentitud del internet, pero a ver si otra vez te podemos escuchar. ¿Nos estamos escuchando bien, Susan? ¿Sí? Sí, perfectamente. Perfecto, perfecto. Bueno, estos son justamente los bemoles de la tecnología que además están vinculadas al hecho real de que cuando estamos hablando con esa hermosa región que es el oriente del Perú, aparecen estos bytes que se van perdiendo porque todavía, hay que decir las cosas como son, en esos lugares todavía la conexión a internet tiene que mejorar. Pero bueno, en un momento vamos a volver a conectar con Susan Magallanes y el tema que queremos tratar con ella es otro que ha sido recurrente esta semana, hoy mismo, ¿no? Estas solicitudes instando al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Defensoría del Pueblo para dar celeridad a los procesos que tienen que ver con crímenes que involucran violencia contra la mujer, es parte de lo que hay que empezar a evitar a través de una serie de acciones sociales que están vinculadas con, por ejemplo, el embarazo infantil o el hecho de que tempranamente niñas y adolescentes inicien su vida reproductiva. Hay un lugar, lamentablemente, en el Perú que es justamente Iquitos, donde el índice de embarazos adolescentes y de niñas es el más grande, además son números muy importantes y por eso justamente es que hemos convocado a Susan, a la que vamos a tener en breve. Pero lo relevante en todo caso de este asunto es entender por qué esas personas, esos peruanitos y peruanitas, pero sobre todo peruanitas, se encuentran tan vulnerables y desprotegidas en estas zonas del oriente del Perú. Hay temas culturales, hay temas de que no funciona, por ejemplo, una red de protección que puedan de alguna manera proteger o acoger a niñas y adolescentes que empiezan a tener algún tipo de acoso o eventualmente se encuentran ya en una situación como puede ser el embarazo. Esos son parte de los temas que espero poder prontamente desarrollar con Susan. Pero en todo caso, no sé si hasta que aparece Susan podemos ver un poco el primer cuadro que teníamos por allí para ir graficando más o menos el nivel de la magnitud de la situación que tiene que ver con el embarazo adolescente en Iquitos, ¿no? Justamente voy a voltear, aquí está, es un número relevante, ¿no? Es 32% de la población. Ya tenemos la conexión, perfecto. Este es el cuadro que quisiera con el que vamos a empezar entonces la entrevista, pero en todo caso 32% de adolescentes de 15 y 19 años es un número alarmante, ¿no? Y obviamente no es solamente que las adolescentes trunquen el proceso normal formativo, sino que adquieren una responsabilidad enorme como es justamente cuidar a un adolescente. No sé si ahora sí le puedo dar el bienvenido otra vez, la bienvenida a Susan Magallanes. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Claro que sí, Susan. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Estaba comentando antes de hacer esta conexión que los números que están vinculados a la incidencia de embarazos de adolescentes y niñas en Iquitos es bastante relevante, es un número importante. ¿A qué se debe esta situación, Susan? Sí, así es. Pues como podemos ver, según el ENDES 2018, la región Loreto presentaba en ese momento un índice de 32% de embarazo adolescente. El ENDES 2021 también refleja un índice del 18% de embarazos adolescentes, con lo cual Loreto sigue siendo una de las regiones con mayor índice de esta problemática, ¿no?, de salud pública a nivel nacional, ¿no? Entonces es preocupante esta situación, ¿no? Y bueno, a raíz de esto surge un proyecto con nombre Decidamos Ya, que está a cargo, bueno, que es implementado por Plan Internacional aquí en la región hace más de 5 años, ¿no?
y en el cual pues articulamos con diversos sectores, tanto con salud, con educación, con operadores de protección y de justicia, para contribuir, ¿no?, a la reducción de esta brecha en la región, ¿no? Los factores son múltiples por los cuales se puede presentar el embarazo adolescente en la región. En el marco de este proyecto hemos desarrollado 3 estudios e investigaciones. Un estudio que es el estudio de barreras, que nos refleja cuáles son precisamente esas barreras que impiden a las y los adolescentes acceder a información sobre derechos sexuales y reproductivos, los cuales son múltiples, ¿no? Hablamos desde los estereotipos que se han generado en la sociedad para que los chicos, chicas tengan temor, vergüenza de acudir a un centro o a un centro de salud a pedir información, a conversar con el papá, la mamá sobre esta situación o lo que les está pasando, desde los cambios de su cuerpo, ¿no? Desde alguna experiencia que puedan estar presentando, desde el enamoramiento incluso, ¿no? Entonces, también tenemos un estudio que es de comportamientos, actitudes y prácticas, que también nos refleja cuáles son precisamente los comportamientos que tienen los chicos sobre el abordaje hacia las temáticas de derechos sexuales y reproductivos, el abordaje y el comportamiento sobre esta situación, ¿no? Claro que sí. Susan, antes de que hagamos esta conexión, yo comentaba que un problema es que no existe una red de protección para las niñas y adolescentes allá, y hay un cuadro que explica un poco, no sé si podemos ver ese cuadro donde se muestra que en el caso de la incidencia, bueno, este es un número relevante, justamente son 475 niñas entre 10 a 14 años, pues que es el 10% de la población. Pero este es el cuadro al que me refería, ¿no? Es un cuadro en donde podemos ver cómo es que los adolescentes perciben quiénes son los incentivos o los actores que las llevan al embarazo adolescente, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo podemos entender esto? ¿Hay una red que protege a los a las niñas, a las adolescentes, o es que en verdad se encuentran desprotegidas? ¿No hay una institucionalidad que las pueda acoger? Sí, mira, bueno, hace 5 años quizás la situación era diferente, ¿no? Actualmente, ya en Loreto, bueno, desde el proyecto, también uno de los logros del proyecto es haber conformado redes comunitarias de protección, ¿no?, que nosotros le llamamos mecanismos comunitarios, los cuales se articulan con los operadores de protección y de justicia. Y este trabajo ha consistido precisamente en poder visualizar y poder difundir cuáles son las rutas de protección para denunciar casos de violencia, ¿no? Tanto violencia en cualquiera de los tipos de violencia que se puedan presentar, ¿no? Estas rutas, bueno, actualmente ya se están visualizando en los espacios públicos que tiene la región, desde cuál es la ruta para denunciar, cuáles son las instituciones con las que cuentan en cada uno de los distritos para denunciar y también pedir información frente a un caso de violencia. Además, se ha incluido en esta ruta directorios, ¿no? Directorios que facilitan el acceso a números, a la línea 100, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que también todavía hace falta un poco de articulación, continuar con ese trabajo de articulación de los operadores de protección y de justicia, ¿no? Justamente, Susan, el último cuadro que queremos compartir está vinculado con este asunto de las denuncias y a quién acudir y bueno, es también bastante revelador, ¿no? Los adolescentes, las adolescentes en este caso, porque estamos hablando del embarazo de niñas y adolescentes, lamentablemente, cuando se encuentran en esa situación, recurren a las comisarías o recurren al agente policial que esté en la calle. Parece que es un 77%, ahora nos dirás tú, un 41% van a las demunas y 19% a los centros de protección o de emergencia mujer. ¿Estos datos son así? O sea, el primer contacto que tiene un adolescente cuando está en una situación de vulnerabilidad es con la policía, en una comisaría. Sí, así es, pero lo que hay que resaltar también en los datos que se pueden mostrar es que los adolescentes varones
reconocen a las comisarías o a la policía como la institución donde pueden denunciar. Y las adolescentes mujeres reconocen más a los centros de emergencia mujer, ¿no? Y solamente es un 19%. También, claro, así es, un 19%. Y aquí digamos que también puede ser como un estereotipos que se pueden haber generado en las familias, en la sociedad, ¿no? De que los adolescentes varones sean los que reconocen más a las comisarías y las adolescentes mujeres a los centros de emergencia mujer, ¿no? Y esos estereotipos tenemos que romperlos. Las chicas, las mujeres, adolescentes también pueden acceder a una comisaría o una demuna, perder el miedo de acercarse a un efectivo policial o a un efectivo policial que hay en estas comisarías, ¿no? De familia, en donde se sientan estas denuncias de violencia, ¿no? Entonces, todavía hay trabajo que realizar ahí, ¿no? Claro que sí, Susan, te quiero pedir disculpas por esto, porque ha sido una entrevista un poco, digamos, desordenadilla, pero te agradezco muchísimo por tu presencia y espero que podamos volver a conversar en otra ocasión. Nos quedamos con ese mensaje final: tenemos que romper los sesgos incluso en el comportamiento de protección. La comisaría es para todos, para las niñas, para los niños, para todos los peruanos, y hay que romper ese sesgo. Muchas gracias, Susan, y hasta otra ocasión entonces. Un saludo para allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la tecnología es así. Volvemos.